buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of The Fry Show. Conmigo en gringolo.com, Robbie J. Fry. Cuando salió el App Store oficialmente de iOS, a los pocos meses lanzamos la aplicación y fue una de las primeras educativas que estuvo en el App Store. E incluso creo que fue la primera calculadora gráfica que funcionaba para el iPad. Y el amigo dijo que no estaba interesado, entonces les dio mi nombre y me llegó un correo de un recruiter de Facebook. Entonces ellos estaban buscando gente, ingenieros, que los ayudaran como en la siguiente fase de dominación del mundo, ¿no es cierto? Y así fue como ingresé yo a Instagram, cuando el equipo completo de Instagram eran menos de 20 personas. Todos cabíamos en una parte chiquitica de lo que era el edificio 14 en Menlo Park en ese entonces. Y empecé a trabajar como el segundo ingeniero en iOS en Instagram. Pero bueno, estaba yo buscando otro grupo en Facebook en el que quisiera trabajar. Llegó Oculus, fui a hacer el demo y, como dicen por ahí, mind blown. Y dije, no, este es el equipo en el que yo quiero trabajar. Ready Player One, cuando tú entrabas a Oculus, te daban una copia del libro y decían, le decían a uno que esta es como la visión de lo que la realidad virtual puede llegar a ser, pero las partes tanto buenas, pero hay que tener cuidado de las malas también. Okay. Dos compañeros de Instagram se salieron de Instagram y montaron su propia empresa, y eso fue como en junio del 2015. Y para finales de año, cuando yo estaba ya listo para terminar el proyecto, pues me contaron de su idea y me pareció interesante y me dijeron que si les gustaría ser parte, y sí. Jóvenes amigos míos, otro episodio fenomenal. La única cosa que puedo decir en este momento sobre mi invitado es, en palabras un poquito groseras, es holy shit. Porque mi invitado Alex ha trabajado por Facebook, Instagram, Oculus y ahorita con Rilo. Entonces decís que han trabajado con las empresas más grandes casi en el mundo, en un sentido, si no estamos contando con China. Y arrancó con mi gran amigo Chiqui y otras personas aquí en Medellín, en KZ Labs, diseñando, como van a escuchar, el primer aplicación de Colombia de iOS de calculadora. Ya no me acuerdo, pero son pioneros en este mundo. Entonces, si tú eres ingeniero, programador, desarrollador, etcétera, etcétera, vas a encantar este episodio porque es la historia de él llegando a esos lugares. No vamos muy al punto técnico porque es más su historia y no, disfruté demasiado editando este podcast. Grabamos el año pasado y tomando tiempo para publicarlo. Entonces hablamos de todas estas cosas. Y entonces, antes de arrancar con este episodio, si tienes un segundo, dejo una reseña en iTunes. Estamos en los 168. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente escuchando. Estoy en proceso de Endeavor Tour. Ya están iniciando, buscando patrocinadores. Entonces, ojalá que voy a traer mucho más contenido este año desde muchos países diferentes. Entonces, como ustedes han hecho, ayudándome mucho con comentarios en sus stories de Instagram, compartiendo los podcasts, están ayudándome un montón para conseguir más guests, para poner más luz, celebrar mis invitados, que es el propósito de este podcast, destilar la información en una manera que ustedes pueden aplicar en sus vidas. Entonces, este podcast existe gracias a ustedes y mis invitados juntos, trabajando para compartir esta información. Entonces, compártelo como siempre. Cualquier reseña, cualquier cosa puedas hacer para mover este podcast, ayuda en todo el ecosistema de este podcast.
Alex Restrepo, paisa emprendedor, parte del equipo que desarrolló las primeras aplicaciones iOS de Colombia, ha tenido la oportunidad de trabajar como desarrollador móvil en empresas como Facebook, Oculus e Instagram. Asimismo, liderando equipos que han introducido grandes innovaciones en cada una de ellas. Actualmente, innovando desde Rilo, creando la mejor experiencia en video. Entonces, jóvenes amigos míos, con ese dicho, un gran episodio viene. Disfrútalo. El episodio, obviamente, se llama KZ Labs, Facebook, Instagram, Oculus en Rilo, con el gran genio, el hombre muy querido, un gran ser humano, como siempre, Alex Restrepo. Perfecto, estamos allá. Listo, Alex, siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Un placer estar aquí. Alex, por favor, castíganos, cuéntale a la gente escuchando de dónde viene, hay gente escuchando en varios países y más o menos como dónde estudiaste, etcétera, etcétera. Facebook, Google, ya vamos en detalle. Bueno, por favor. Yo soy de Medellín, Colombia. Nací y crecí aquí. Fui a la universidad, aquí a la Universidad de AFIT, donde estudié Ingeniería de Sistemas. Y después de que me gradué de la universidad, fui por unos años a trabajar a una empresa de software educativo en la Florida. Después regresé a Colombia y trabajé en unos grupos de investigación en la Universidad de AFIT, sobre todo haciendo proyectos en matemáticas y educación a distancia. Ahí fue como justo con Chiqui, Alejandro Betancourt y Alejandro Montoya, comenzamos a hacer aplicaciones educativas. Una de ellas fue una calculadora gráfica, que fue de las primeras que salió para iOS. Estamos hablando en el 2008 aproximadamente. ¿Por qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Estabas feliz que estudiaste? ¿Qué fue su interés? ¿Sus padres están ayudándote a ir por allá? En Florida, ¿cómo se llama el nombre de la aplicación? ¿O fue una empresa de investigación? En EAFI fue un proyecto de investigación. Yo llegué a los sistemas o la informática desde muy joven, porque mi papá es físico, matemático de profesión, y en los 60s y 70s, la gente que trabajaba con computadores, casi todos tenían que ver con matemática, física, etc. Cuando llegaron los primeros computadores personales aquí a Colombia, mi papá empezó a dictar en la universidad cursos de sistemas. Entonces, desde muy pequeño tuve acceso a los computadores. Y mi papá me enseñó a programar desde pequeño, cosas muy sencillas. Así fue como le cogí como el cariño o le cogí el gusto a la informática. Cuando llegó el momento de decidir qué carrera quería estudiar, mis dos opciones eran o informática o diseño gráfico, porque también toda la vida me ha gustado pintar, dibujar, el arte me ha gustado. Entonces, recuerdo que mi madre me decía que el arte siempre podía ser un hobby, mientras que la ingeniería podía ser un medio de subsistencia. Podría ser, pues, mi carrera. Y digamos que lo tomé con ese enfoque pragmático y decidí estudiar sistemas. Si puedes volver un tiempo en actualizar, Alex, en ese momento, en esta época, en 2018, ¿vas a ir a la universidad o vas a tomar unos cursos en estilo como Platzi online en aprender a través de YouTube? ¿O vas a pasar por el sistema de universidad otra vez? Yo soy de los que cree firmemente que el paso por la universidad ayuda en la vida profesional, sobre todo de un ingeniero. Hay muchas cosas que se aprenden en la interacción con los profesores y con los compañeros. Es una cosa que uno no siempre tiene disponible cuando está en una clase online
o no de la misma forma, digámoslo de esa forma, porque tú puedes entrar a un foro o puedes chatear con gente, pero no hay como una interacción más personal, ¿cierto? Pero tú piensas que el nivel de las clases que tomaste en EFI fue suficiente alto para ayudarte como conseguir los puestos en este, o fue más su interacción afuera de la universidad que ayudó a superar cada nivel más? Una combinación. Mi carrera en EAFID en ese momento, no sé si ahora, teníamos que ver 2 o 3 años de ingeniería, física, cálculo, matemáticas especiales, álgebra lineal, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que no, pues que en su trayectoria profesional no van a necesitar este tipo de cosas. En mi caso personal, debido a los equipos en los que he estado trabajando, en las diferentes compañías, en los diferentes productos que he trabajado, para mí ha sido muy importante ese background como ingeniero. Los cálculos, la física, todo aquello ha sido una parte fundamental para mí como ingeniero y en parte me ha ayudado a ser un mejor ingeniero. Las clases de informática en particular, yo creo que un ingeniero de sistemas, sobre todo hoy en día, la cantidad que puedes aprender en la universidad siempre es limitada. Yo siempre le digo a la gente en forma de consejo que si uno quiere llegar a alguna parte o quiere ser bueno en sistemas, uno aprende lo básico online en la universidad, alguna parte, pero tienes que poner las horas en el computador, lo que decimos nosotros cacharreando, aprendiendo. Hoy en día existen miles de proyectos open source a los que puedes contribuir o simplemente hacer proyectos juguete, por decirlo de alguna forma, pero que te enseñan cosas puntuales o te enseñan a desarrollar skills que pueden ser muy útiles en el futuro. Entonces, si un ingeniero informático hoy en día se queda solo con lo que aprende en la clase o con lo que aprendió online, su conocimiento va a ser muy limitado, pero mediante el proceso de ensayo y error al que uno llega cuando está metido de lleno en un proyecto, así sea propio, es mucho más lo que aprendes, mucho más lo que te toca investigar. Quieres hacer algo que nunca has hecho, por ejemplo, los gráficos en computador. Para mucha gente eso es como un tema esotérico y simplemente no lo tocan porque creen que es muy difícil. Puede ser complicado, pero lo importante es empezar en algún lado, sentarse, cacharrear, intentar. Cuando uno llega a un muro, busca la solución, lee libros o lee online cómo solucionas un problema, el otro. Y todo esto invariablemente es un aprendizaje mucho más grande o complementa mucho el aprendizaje que tienes en la universidad. ¿Y cuando arrancaste con esa aplicación con Chiqui de matemática, por qué ustedes decidieron, hiciste como 2018, entonces fue como 6 meses más o menos después de lanzar el iPhone? ¿Y por qué decidieron hacerlo? Como te comenté, en la Universidad de AFID hicimos unos proyectos de educación que eran para enseñar matemáticas a distancia. Entonces, en parte lo que hacía este proyecto, uno de los módulos era de cálculo y hacía pues gráficas tridimensionales, etcétera, de las diferentes funciones matemáticas. Cuando salió el iPhone, Alejo Montoya y yo ya teníamos algo de experiencia programando para la plataforma Apple. Y ¿Ya tuvieron experiencia? Sí. Desde el día que lanzó, ustedes empezaron a tomar la... Pues nosotros hacíamos aplicaciones para Macs en aquel entonces. Pues yo en mi casa tenía un Apple II desde chiquito. Porque su padre. Por mi padre. Entonces empezaste a programar allá desde... Exacto. Y después tuve un Mac de los pequeñitos. Después una torre Mac. Uno de los primeros iBooks de colores. Entonces siempre utilicé Mac y era familiar con la plataforma. ¿Pero por qué Mac no PC? Porque su padre...
Porque mi padre siempre estuvo ligado a la plataforma Apple desde que empezó a dar clases de ingeniería. En los 80 el Apple II fue muy popular en educación. E incluso aquí fue muy popular. En muchas partes tenían Apple II para la enseñanza de sistemas. Entonces, desde muy joven siempre estuve como ligado a la plataforma. Entonces fue un salto normal desde allá hasta el iPhone. Exacto, cuando salió el iPhone y vimos que el lenguaje de programación y los frameworks y todas estas cosas eran tomadas del Mac, entonces nos dio como un poquito de ventaja, porque ya sabíamos algo programar para este tipo de plataformas. Entonces tomamos la parte de gráficas tridimensionales y dijimos, ¿por qué no hacemos una aplicación que tome algo de esto de las matemáticas, de los gráficos tridimensionales, y sacamos una calculadora gráfica que funciona en 2D y en 3D, Quick Graph. Así fue como nació el proyecto. Digamos que fue un spin-off de ese proyecto de investigación que alguna vez hicimos en la universidad. ¿Y cuánto tiempo demoraron para construirlo? Nos demoramos como 3 o 4 meses, porque lo reescribimos desde el principio. Porque ese proyecto de investigación fue hecho para máquinas Windows Pocket de aquel entonces, para unas tablet, unos Palm pequeños de Hewlett Packard. Entonces eran un sistema totalmente diferente. Entonces lo hicimos desde cero, enfocándonos precisamente en el iPhone. Nos demoramos aproximadamente 4 meses en hacerlo, y lo lanzamos cuando salió el App Store oficialmente de iOS. A los pocos meses lanzamos la aplicación y fue una de las primeras educativas que estuvo en el App Store, e incluso creo que fue la primera calculadora gráfica que funcionaba para el iPad cuando salió el iPad en un año después o año y medio después. Así fue como empezamos a meternos a ese mundo del desarrollo móvil, y en cierta parte esa aplicación y esos pequeños desarrollos nos han llevado de la mano en la aventura que ha sido nuestras vidas después de eso. Desde allá, ¿qué hiciste? ¿Qué fue el próximo paso? Bueno, el próximo paso fue, gracias a esta aplicación, un profesor de AFIT, que ahora es profesor en Estados Unidos, en Michigan Grand Valley State University. Tú fuiste allá también, ¿no? Uh-huh. Entonces, él es profesor, y la universidad estaba abriendo un laboratorio de desarrollo móvil. Y no pudieron conseguir personas o estudiantes que tuvieran en ese entonces el interés o la experiencia necesaria para trabajar en el laboratorio. Entonces este profesor conocía a Alejandro Montoya y a mí de años atrás en la universidad. Incluso él fue el asesor de tesis de Alejandro Montoya, y recomendó a Alejandro inicialmente para ser un estudiante de investigación y hacer la maestría directamente en esta universidad. Alejo se fue en un diciembre, si no estoy mal, y le fue muy bien en el primer semestre, que le dijeron, trae a tus amigos o recomiéndanos tus amigos más gente que podamos traer al laboratorio. Entonces así terminé yo también en este laboratorio en Estados Unidos haciendo trabajo de investigación en aplicaciones móviles. ¿2009, 2010? 2010, en aplicaciones móviles, y allá hice mi maestría también. Entonces terminé mi maestría. Pero espera, ellos necesitaban gente con su experiencia. Necesitaban gente con experiencia móvil, exacto. Para los proyectos de investigación, que necesitan gente que son capaces de construir algo. ¿Qué estás aprendiendo allá si ustedes ya tienen conocimiento que ellos... Digamos que estos laboratorios de investigación en las universidades son
funcionan como un imán para la inversión de empresas. Para la universidad, para construir algo por sus empresas. Exacto, para la universidad y los laboratorios. Entonces, para ustedes el imán es para la maestría, para obtener un papel, en conocer más gente. Exacto. Entonces, ellos necesitaban gente, habían empresas que querían hacer... en el 2010 todavía estaba muy, muy joven la tecnología, las aplicaciones móviles, entonces habían empresas que querían decir... que querían experimentar con algún tipo de aplicaciones o querían experimentar haciendo se hicieron muchos tipos diferentes de experimentos que empresas querían aprender cómo podía una aplicación móvil beneficiar sus negocios. Incluso hicimos cosas sencillas como promover los restaurantes de la ciudad donde estábamos en ese entonces. Los restaurantes querían tener una aplicación móvil donde la gente pudiera ver algo que hoy suena muy sencillo, muy obvio. En aquel entonces no existía. Pero ya fue en los principios. Exacto, en aquel entonces no existía. Entonces los restaurantes podían mostrar su menú y podías dejar comentarios y podías hacer el check-in con lo que en ese momento era Foursquare, que estaba también naciendo, y te daban descuentos, etc. Entonces... estas aplicaciones en parte daban dinero al laboratorio, entonces por eso era útil que tuvieran personas con conocimientos para que el laboratorio pudiera funcionar, digamos, desde el principio. ¿Cómo fue la experiencia para vos? ¿Vale la pena para ir por allá? Yo creo que vale la pena. Es difícil maniobrar la maestría y trabajar al mismo tiempo, pero al menos en aquel momento donde todo era tan incipiente, que todo era tan nuevo, valió la pena experimentar muchas cosas diferentes, ver varios tipos de tecnologías, qué funcionaba, qué no funcionaba. Motorola, que queda, la universidad queda en Michigan, Motorola queda en Illinois, en Chicago. Era uno de los patrocinadores del laboratorio y ellos pues en aquel entonces querían experimentar con redes sociales, con lo que hoy en día llamamos Big Data, todo estaba como en sus orígenes en aquel entonces. Y bueno, y como Motorola era uno de los patrocinadores del laboratorio, yo terminé haciendo mi práctica profesional en investigación en lo que se llamaba Advanced Research Group en Motorola. ¿En qué estás pensando en ese momento que tú vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás pensando Silicon Valley? ¿Estás pensando volver a Colombia en hacer otra aplicación? Para serte sincero, en aquel momento yo pensaba volver a Colombia. Creo que hay un dicho que dice: la vida es lo que te sucede cuando estás ocupado haciendo planes. Para mí, en aquel entonces yo solo quería terminar mi maestría y volver a Colombia. ¿En hacer qué? No sé. ¿Estás pensando un buen trabajo, mi finca, etcétera, etcétera, normal? ¿O estás pensando más en construir algo como otra aplicación? De pronto, algo como otras aplicaciones, de pronto, como las aplicaciones móviles estaban también despegando, el negocio también estaba listo para explotar aquí en Latinoamérica, entonces pudo haber sido una época interesante también para estar acá. Entonces, ¿qué decisión tomaste? Pero bueno, me fui a Motorola a hacer mi práctica profesional. En aquel momento, Motorola y pues Android estaban empezando a salir las primeras tablets Android, y Motorola había acabado de lanzar al mercado una tablet que se llamaba Zoom, si no estoy mal. Entonces ellos querían de alguna forma monetizar aplicaciones en las tablets. ¿Con su propia tienda? ¿O cómo está funcionando con...? Esto era de Advanced Research Group, entonces ellos querían, pues estaban pensando más como en el futuro, como en el momento que ellos preveían que en el futuro cercano todo el mundo tendría una tablet
en su living room. Pero ellos están con... ellos, ¿cómo puedo explicar? Ellos sabían o se sintieron una amenaza de Apple, que estás cambiando en Apple, construyó algo que van a cambiar el mundo, o ellos todavía pensaron que Apple fue una cosa boutique y no fue... No, yo creo que ya se habían dado cuenta de que Apple estaba cambiando el mundo tanto con el iPhone como con el iPad. Ya, obviamente, después del lanzamiento del iPhone y al menos de un año que Android salió al mercado como respuesta a esto, Motorola, obviamente, ellos tenían su plataforma independiente, etcétera, etcétera, pero ellos también se cambiaron todos a Android, porque obviamente vieron que este era como el futuro de los celulares. Y obviamente las tabletas también corrían Android y querían querían experimentar con aplicaciones y diferentes tipos de cosas en estas tablets que no sé si alguien recuerde, en aquel entonces eran terribles. O por lo menos Yo me recuerdo un tablet de Motorola. Entonces era grande, pesado, lento. Pero ¿qué fue la energía? La energía en la empresa fue, hijo y pucha, Apple está haciendo esto, ¿qué vamos a hacer? Intentando sin pensar exactamente qué quiero hacer, sin propósito. La verdad, yo nunca tuve como esa idea o nunca sentí esa energía de la empresa, porque mi equipo estaba como muy más separado y simplemente teníamos permiso de hacer lo que quisiéramos prácticamente. Chévere. Entonces, incluso tenían un salón grande que en el headquarters de Motorola en Chicago que lo llamaban como el hogar del futuro, etc. Entonces, tenían televisores conectados a internet, neveras conectadas a internet, etcétera, etcétera, y querían como que la tablet fuera como algo que los uniera a todos, por decirlo de alguna forma. Como el conector de la casa. Exacto. Como este Universal Remote, pero Exacto. para todas las cosas de... Okay. Entonces, una de las, pues obviamente ya para este punto, la venta de advertisement es algo que estaba generando mucha plata, tanto para Google, para Facebook. Entonces Motorola estaba experimentando, y en eso fue lo que yo trabajé, estaba experimentando cómo hacer que la aplicación o lo que estuvieras en el tablet pudiera detectar lo que estuvieras viendo en televisión y mostrarte contenido asociado a lo que estabas viendo en televisión. Entonces trabajamos en lo que se llama audio fingerprinting. Entonces la tablet estaba escuchando lo que estaba, todos los sonidos. Entonces, ¿cómo funciona Shazam en ese tipo de cosas? Exacto, es exactamente la misma funcionalidad. Entonces, los episodios de televisión o el programa, la película que estés viendo, anteriormente se procesa y se le saca un audio fingerprint que cuando la tableta lo reconoce, podría decir, esta persona está viendo, en aquella época las pruebas las hacíamos con CSI, entonces, esta persona está viendo CSI, entonces le podemos mostrar un juego, un puzzle, algo relacionado a lo que está viendo que como que expanda su experiencia de... ¿Pero qué fue la idea? ¿Que yo estoy mirando televisión, tengo mi tablet al lado escuchando y yo estoy mirando para la notificación? ¿O yo estoy usando mi tablet en tiempo real, una pop-up en tiempo real? O salen los comerciales en televisión, digamos, de un detergente, ¿no es cierto? En un descuento. Te sale un descuento en la tablet, entonces lo podías hacer efectivo. Y la idea fue vender la tecnología de este servicio a los otros tablets, o vender la tablet que es lo único que tenía esta tecnología. Era más vender la tecnología, hacer un servicio, volver esa tecnología a un servicio. Incluso, pues no sé hasta qué punto realmente vio la luz del día este tipo de productos, pero sé que en Facebook, en algún momento, si tú abrías Facebook y colocabas y dabas clic en lo que decía que estás haciendo ahora, automáticamente decía, estás viendo CSI,
porque estaba haciendo audio fingerprinting en ese tiempo momento, real. No, yo creo que lo quitaron por temas de privacidad, pero en algún momento funcionó así. ¿En qué pasó? ¿Ustedes, qué opinas? ¿Ustedes están... ¿cómo se dice? ¿El job to be done no fue correcto en la manera? Porque es muy similar que van a hacer Amazon en un sentido, prediciendo qué necesitas con su palante, hablando con oye, si te gusta este programa, ¿qué tal este programa? ¿O fue... ¿Qué pasó? Porque siempre se fue muy avanzado por el momento, pero hay unas cosas que van a molestarme. ¿Qué fue? Exacto, digamos que como todo esto era tan nuevo, no existían los precedentes de privacidad y nadie había puesto el grito en el cielo, por decirlo de alguna forma, de que me están escuchando, me están espiando. Y nadie en su grupo está pensando... Los americanos son algo paranoicos, la verdad, y su privacidad es algo muy sagrado. Entonces, obviamente creo que esto, aunque la idea puede ser buena, le va a molestar a mucha gente. ¿Y ustedes nunca están pensando qué pasa cuando hay una pelea entre la esposa o alguien diciendo confidencialidad o como planeando algo mal, que están grabando todo? Pues la verdad, yo creo que uno como ingeniero poquitas veces piensa en ese tipo de cosas. Es el reto, no la ética. Exacto. Entonces, es como todo en tecnología. Alguien puede siempre encontrar un mal uso de una tecnología. No, es interesante pensando por qué Max Tegmark y Elon están tan fanáticos sobre la ética de AI. Porque pensando en la mentalidad de un ingeniero, que no estés pensando en ese tipo de cosas, solamente en el reto de... Exacto, sí. Uno ya con más experiencia, ya uno piensa más en, bueno, ¿qué hacemos para no ofender al usuario? ¿Qué hacemos para no generar un problema? Incluso hay anécdotas que han sucedido con temas de privacidad y leyes y que incluso han sido, si has visto el programa Silicon Valley, hay muchas de esas que la gente cree que son simplemente por el hecho de es una comedia, todo es ficticio, pero no, hay muchas que son basadas en historias reales. ¿Cómo qué? Hay una en particular que están basadas en hechos reales e incluso hay personas que salen en el show basadas en personas reales. ¿El CEO de Juli es basado en Thiel o no? Es difícil saber. Tiene su parecido. Pero hubo un episodio donde lanzaron un producto y permitieron que cualquier persona se pudiera abrir una cuenta sin tener en cuenta si la persona era mayor de 13 años o no. Esto sucedió de verdad en no voy a decir dónde, pero sucedió de verdad en una empresa y fue, digamos que un problema bastante grave. Entonces, el hombre de Pakistán abrió la cosa de su... Separaron del grupo en armar su cosa de FaceChat, que fue con algoritmo como producir el video. Entonces, te voy a contar lo que sucedió en la vida real, pero no voy a decir nombres de dónde. Haciendo una reescritura de la página de donde uno cambiaba el perfil, anteriormente salía la fecha de nacimiento. Entonces tú podías colocar tu edad. La ley es particularmente borrosa, que dice, si yo no sé cuál es tu edad, no hay ningún problema. Pero si yo sé tu edad, tienes que ser mayor de 13 años para acceder a un tipo de servicio como este. ¿Cómo funcionan las páginas de alcohol que tiene que entrar su fecha de nacimiento, pero pueden poner cualquier fecha? Exacto. Entonces la ley dice, si preguntas por la fecha, tiene que ser mayor de cierta edad. Si no preguntas, como no sabes, no hay problema. Entonces originalmente esta página tenía la fecha de nacimiento. Y cuando se reescribió,
la fecha de nacimiento no validaba que tú fueras mayor de 13 años. Entonces mucha gente siguió usando el servicio y empezaron a actualizar su perfil, e incluso cuando tú actualizabas tu perfil, por defecto la fecha era el día de hoy. Entonces mucha gente quedó como si tuviera 0 días, digámoslo así. Pero mucha gente empezó a meter su fecha de nacimiento real y mucha gente menor de edad se unió al sistema. Y ¿Escalamiento rápido, exponencial de personas o qué? Esto solo sucedió un par de horas realmente, pero fue bastantes usuarios. Entonces, en la noche llega un abogado de esta empresa a su casa y su hija le dice, papi, acabo de abrir una cuenta en X. Y el abogado le dice, pero ¿cómo hiciste? ¿Mentiste con tu edad o colocaste algo que no era? No, yo coloqué mi edad y me dejó. Entonces el abogado se fue corriendo para la empresa, pasó esto. Y lo primero que tienen que hacer es quitar el campo de la fecha para que no salga más, para que de ahora en adelante no haya el mismo problema. Y todas las personas que hasta en estas últimas horas que pasó esto, todas las personas que sean menores de 13 años tienen que mandarle un correo diciéndole que por favor verifique su identidad. Entonces a todas estas personas hubo que mandarle un correo electrónico, por favor mándenos una copia de su ID para verificar su edad, etcétera, etcétera. Y esto nunca llegó a las noticias, pero si hubiera llegado a las noticias hubiera sido un despelote impresionante. Pero no suena tan grave, pero fue grave porque la escala de la gente, de cantidad de personas en tiempo. Fue grave por la cantidad de personas y fue grave porque te cobran una multa por cada usuario que tú conscientemente sabías que era menor de edad. ¿Pero fue el abogado de la empresa que equivocó o el abogado de otro lugar diciendo que voy a cobrar ustedes No, el abogado de la empresa se dio cuenta, entonces él fue el que ¡Qué suerte! Exacto, el que, digamos, salvó la empresa de un despelote, por decirlo así. Ok. Entonces, Motorola, ¿fuiste a dónde después de Motorola? Después de Motorola volví a la universidad, me gradué y cuando antes de graduarme, tenía la opción, cuando uno termina la maestría en Estados Unidos, tiene un permiso de trabajo por 2 años. Si uno está dentro de un área tecnológica. Entonces dije que pues sería bueno tener experiencia en una empresa. Entonces, pues gracias también al laboratorio tuve contactos con Google, Zynga, otras empresas. Motorola me ofreció trabajo, que si me quería ir para allá, pero como todos saben, Chicago es muy frío. Entonces, estuve en proceso en varias de estas empresas y por cuestiones de tiempo, porque apenas uno se gradúa tiene 30 días para tener trabajo, si no se tiene que salir del país. Por cuestiones de tiempo, un amigo de mi asesor en la universidad había acabado de crear una startup en Silicon Valley. Entonces él ¿Cómo se llama? La startup se llamaba Easily Do. Easily Do. Uh-huh. Y estaban haciendo algo como un asistente personal inteligente. Esto es antes de Siri, antes de Google Assistant, pero era una idea similar, solo que no era interactiva con la voz, sino que simplemente escaneaba todos tus correos electrónicos, tu calendario y te decía, usted tiene una cita próximamente, la dirección es tal, el tráfico es tal, tiene que salir a tal hora. En el algoritmo está ¿qué? Leyendo los textos Exacto. adentro de las cosas, buscando patrones. Exacto, buscando patrones. ¿En qué fue el árbol? ¿Qué fue como las acciones? ¿Qué fue paso 1, paso 2? Como hacer después hacer con hacer match con
eso, él trabajaba con, pues obviamente tenías que darle acceso a tu correo electrónico, a tu calendario, a tu lista de contactos, a tus mensajes de texto, y simplemente leía todos y iba haciendo relaciones entre tu calendario, tu correo electrónico. Entonces, si tenías un calendario, buscaba en tu correo electrónico por Una palabra similar basada en... exacto, o teléfonos o direcciones. Algo, pues, pequeños detalles de estos lo puedes encontrar hoy en día, por ejemplo, en Apple Mail. Cuando tienes una dirección o una fecha, le puedes dar clic y él automáticamente abre un evento en el calendario. Pero no fue para Android, ¿este fue para iOS o fue Android? Este era para los dos. Pero yo pensé que las reglas en Apple son mucho más como restricciones, que no puedes tener acceso a esta información, donde Android cada vez han tenido más restricciones, cada vez han puesto más restricciones por este tipo de cosas, pero en aquel tiempo, estamos hablando ya del 2012, eran un poquito más relajados. Lo único que lo que no podías hacer es leer el correo directamente de la aplicación de Mail, por ejemplo, o tus mensajes de iMessage. Pero si tú dabas tus credenciales de Gmail, por ejemplo, y usas Gmail en iPhone. exacto, y usas Gmail en tu iPhone, simplemente, entonces ellos podían simplemente loguearse directamente a Google y tener acceso a todos los datos. Entonces invitó tú dijiste de una. Entonces me invitó, por cuestiones de tiempo acepté, dije listo, de una. Y así fue como me mudé para Mountain View, en California. En este momento, ¿cuántas personas en su equipo ya tuvieron? ¿Este fue un punto que fue muy sencillo obtener inversión? ¿En el momento de inversión o fue todo de bootstrap en este momento? La empresa en aquel momento eran unas 10 o 15 personas. Entonces ya está. Y el CEO él era el inversionista principal. Él mismo estaba poniendo la plata para la startup. Él antes había tenido una startup, una empresa ya bastante grande de reconocimiento de voz, que se lo vendió a una empresa más grande. Entonces el hombre tenía con qué financiar esta empresa. Pero bueno, llegué allá, trabajé aproximadamente 5 meses, pero no me gustó mucho el producto ni digamos la política de la empresa. Entonces... ¿Qué tal el software? ¿El software está bueno? Más o menos. Entonces, hay una situación particular. Una vez uno se va a vivir como ingeniero a Silicon Valley, y es que te inundan el correo, los recruiters tratando de buscar gente para las empresas. Entonces, de pura casualidad, me llegó un correo de la nada diciendo que... no de la nada, creo que el correo se lo mandaron a un amigo y el amigo dijo que no estaba interesado. Entonces les dio mi nombre y me llegó un correo de un recruiter de Facebook. Pero la persona que invitó por Easily Do fue un desarrollador de la empresa o era dueño. Él era el cofundador. Pero en la política llegan de él, que tú no estás de acuerdo con la empresa, o fue de la otra persona de la otra persona. Okay. Incluso la persona que me invitó a ser parte del grupo, él renunció a los pocos días que yo llegué. Entonces yo quedé como... Porque no compartieron la misma visión. Sí, exacto. Es muy interesante. Tú puedes decir sobre más adelante, pero William Shaw de Vivo Colombia, cuando yo pregunté qué fue su fracaso más grande donde aprendiste más, él dijo, no, mis primeros fundadores de Vivo Colombia o Viver, espectaculares, pero nuestra visión fue completamente diferente. Donde queremos ir en nuestros principios. Entonces, nunca otra vez voy a arrancar una empresa con alguien que no comparte la misma visión del futuro que yo tengo. Sí, debe ser complejo, porque pues llevar una empresa, una startup, desde sus inicios al éxito, requiere de una sinergia entre los fundadores que es
cuando está bien hecha es interesante de ver cómo se complementan los unos a los otros. Entonces, Facebook, oye Alex, ¿qué tal? ¿Estás interesado en conocernos? Exacto, que si quería ir a presentar una entrevista. Ese fue antes de WhatsApp, pues WhatsApp fue en 2014, 2015. Sí, fue antes de WhatsApp. Yo dije sí, pues Facebook incluso quedaba a 10 minutos de mi oficina, entonces un día por la mañana fui y presenté una entrevista y ya tenía pensado renunciar a Easily Do e incluso pues renuncié y me fui un par de días de vacaciones. Cuando en mis vacaciones me llamaron y me dijeron: Alex, no, te fue muy bien en la entrevista, te vamos a hacer una oferta, ¿qué dices? Etcétera. Y yo, no, sí, claro, no hay problema. ¿Y cómo fue la entrevista? ¿Ellos solamente fue cómo vas a solucionar este problema con software o fue cosas de empatía, cosas de personalidad? ¿Hablaste con Mark en este momento o solamente fue con un grupo para un área? Las entrevistas en Facebook dependen del área en la que vas a entrar, pero al menos en ingeniería tienen dos partes. La primera casi siempre es telefónica y te hacen te ponen un problema sencillo de programación que uno resuelve online en alguno de estos sitios donde puedes como de edición compartida, donde las dos personas pueden ver lo que la persona está escribiendo. Entonces, si te va bien en este primer paso, te llevan a los headquarters a hacer una entrevista que es de todo el día, que generalmente es con 4 o 5 personas y evalúan tanto tu conocimiento técnico como lo que llaman el culture fit, y entonces te hacen, dependiendo si son 4 o 5, te pueden hacer 2 que son de ejercicios en el tablero, solucionando problemas de código o haciendo algoritmos, etc. Te hacen una de arquitectura y te hacen 1 o 2 de culture fit, donde simplemente te sientas a conversar con un manager o vas a almorzar con un grupo de ingenieros y simplemente hablan de su día a día, de a ver qué tan chévere, qué tan buena persona sos. Entonces, generalmente este es el proceso de entrevista en Facebook. Y cuando tú empiezas a arrancar con las otras empresas donde han trabajado, cuéntanos si es una diferencia o es casi igual. En cuando ellos miran cómo están solucionando los problemas, ellos buscan cómo tomarse la decisión para cada acción, la eficacia de sus decisiones, la limpieza de su pensamiento, la creatividad de ellos buscan algo muy particular o es similar por cada empresa grande en ese sentido. Eso depende mucho de quién te entreviste, depende mucho de para qué rol estás entrevistando, pero generalmente tiene que haber como un equilibrio, porque una persona puede ser extremadamente genial en su forma de encontrar soluciones, una persona súper rápida que encuentra las soluciones óptimas, pero es una persona antipática con la que nadie quisiera trabajar. Entonces a esta persona, por genial que sea, puede que no le hagan una oferta. Entonces, al menos en Facebook yo después entrevisté y más los lineamientos son una persona que sea capaz de expresarse bien y que sea capaz de expresar sus ideas y darse a entender qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Así su solución no sea la más óptima, tampoco que sea la peor, pero si es una persona que sabe expresarse y que al menos uno ve que puede, que sabe cómo meterle cositas para resolver problemas. Una persona
creativa, como ¿Recursivo? dijiste. Recursiva. Es que la razón que pregunto es que yo le hago recientemente sobre Apple en diferencia en Google. En el man están haciendo chistes en el sentido de Google que no tiene sabor de diseño, que ellos pasaron A/B test para 41 colores diferentes del color azul de Google. Y dijeron, en Apple es estúpido. Solamente miren los colores, no, ese es el mejor. Ya, siguen con los problemas más importantes donde Google no tiene sabor, van a pensar que data es todo en ese tipo de cosas. Entonces yo quiero saber si Facebook está buscando la manera que su código, la manera que tú piensas como un ingeniero es alineado con la cultura de Facebook, como ellos piensan como una cultura. Hay tanta gente y hay tanta gente diferente que sería difícil sería difícil aspirar que los ingenieros pensaran como piensa una organización en sí, ¿no es cierto? Entonces yo creo que simplemente es una persona que pueda expresarse, que obviamente sepa de qué está hablando, que no esté simplemente inventando por inventar o tratando de jugársela a los entrevistadores. Porque hay una cosa interesante al menos de Facebook, y es que cuando uno es aceptado a la compañía, tiene un proceso de entrenamiento, por decirlo así, que se llama bootcamp, que dura 8 semanas. Cuando a ti te contratan en Facebook, no te contratan para un puesto específico. A ti te contratan como un ingeniero de software. Entonces, en estas 8 semanas te enseñan todo lo que hace la compañía. Uno hasta el momento en que entra a la compañía cree que Facebook es solo la página web de Facebook o Messenger y nada más, pero realmente detrás de los muros hay miles de proyectos y toda la tecnología que hace que Facebook funcione. Entonces te muestran todo eso y te muestran los diferentes proyectos, los diferentes equipos y te asignan tareas en cada uno de ellos. Y hay una cosa interesante que te dicen, es que una sola persona no puede resolver todos los problemas. Entonces lo invitan a uno a que busque a otros ingenieros, a que cuando uno está solucionando una de estas tareas y si no tiene ni idea cómo se hace, en la compañía literalmente hay alguien en alguna parte que sabe de este tema. Entonces te invitan a que lo busques, hables con él, pidas ayuda, le preguntes. Entonces en ese aspecto me parece una compañía muy abierta porque sabe que tú como ingeniero puedes no sabértelas todas, pero es importante que sepas ser recursivo y buscar ayuda y buscar a las personas que sí saben para que te ayuden cuando el momento sea oportuno. Ese fue 2012. En el 2012. Ok, porque yo estaba en San Francisco en 2010 hasta 2012, hasta abril. Entonces, allá San Francisco fue espectacular, pero cambió como día y noche. Es como de 2012 a 2015, con la cantidad de plata, el crecimiento de las empresas. Entonces, allá donde viene Silicon Valley. Ok, entonces empezaste a arrancar como con Facebook. ¿Feliz? Sí, entonces por esa misma época... ¿En qué área terminaste trabajando? Bueno, coincidencialmente, por esos mismos días, Facebook había acabado de comprar una empresa pequeña que ahora se llama Instagram. Entonces, ¿cuántas personas fue? ¿13 personas? 13, sí. ¿Y tú conociste a la gente de Instagram cuando Sí, incluso tengo por ahí una foto donde estamos todo Instagram y éramos 17, 18. Entonces Facebook había acabado de adquirir Instagram por la cantidad astronómica de $1 billón. Justo en el momento donde Kodak estaba quebrado. Exacto. Entonces, digamos que obviamente estas adquisiciones se demoran un poquito mientras dan unos permisos, etcétera, etcétera. Cuando yo entré a Facebook, Instagram se estaba moviendo a Facebook, porque Instagram quedaba en San Francisco y habían acabado de pasar para Menlo Park, que es donde queda Facebook. ¿Fue mucha energía o conversación alrededor de esta empresa entrando a Facebook? ¿O fue, ok, Instagram, otra empresa de tecnología, so what? Exacto, sí, fue más de ese aspecto. Incluso había un poco de animosidad contra los ingenieros de Instagram, porque Instagram deben ser solo hipsters. Pero bueno, entonces
Porque en Apple, antes de comprar, fue demasiado popular Instagram. Toda la gente han usado constantemente antes de Facebook. Fue la cosa de usar en Apple mientras. En Silicon Valley fue muy popular Instagram. Justo antes de la adquisición. Es interesante como qué tan popular fue. Entonces, Mike Krieger, el cofundador, mientras yo estaba en bootcamp, las últimas 2 semanas de bootcamp, los managers de los diferentes equipos dentro de la compañía que necesiten ingenieros van y te hacen un pitch a los ingenieros que están en bootcamp, como vendiendo su equipo. De Instagram. Ajá. Entonces Mike fue y nos dijo, oh, somos Instagram, estamos buscando ingenieros, etcétera, etcétera, al que esté interesado, hablamos al final. Entonces, a mí Instagram me llamaba la atención. Pues yo sinceramente no era muy usuario, pero me parecía interesante, me parecía pues novedoso de eso de los filtros y etcétera, etcétera. Entonces hablé con Mike al final y le dije, no, me interesaría mirar las opciones de Instagram. Entonces, pues me hicieron como otra entrevista, pero realmente es más como tú hablas con el equipo como para ver si hay química entre los ingenieros, si más un culture fit realmente. ¿En qué buscan a alguien para ayudar a ellos a escalar ahorita que están con Facebook, en hacer más cosas en integración con Facebook? ¿A qué está buscando ellos? Ellos están buscando, sí, pues Facebook los acaba de adquirir y necesitan más ingenieros obviamente para crecer el negocio. Instagram en aquel momento tenía, creo, si no estoy mal, tenía 30 millones de usuarios, que es una cantidad astronómica para una empresa que en aquel entonces tenía 1 año. Entonces ya necesitaban gente para escalar Instagram a más usuarios. ¿Y cómo se llama el fundador o cofundador? Mike Krieger. ¿Qué hicieron antes de Instagram, él? Bueno, Kevin Systrom y Mike Krieger, los dos fundadores, ellos antes tenían una empresa, pues ellos dos empezaron una empresa o una aplicación que se llamaba Bourbon, que era como Foursquare. Era muy similar a Foursquare, donde tú hacías check-in en algún lado, etc. Pero no les estaba yendo bien con esto. Entonces la historia que ellos cuentan es que una vez se fueron de vacaciones y creo que a México, si no estoy mal, no recuerdo exactamente dónde, pero tomaron una foto en la playa y crearon una aplicación como para mandar esta foto a sus amigos y simplemente por experimentar hicieron un par de filtros a ver cómo se veía y esta fue como el inicio de Instagram. A los amigos les gustó mucho, etcétera, etcétera. Entonces decidieron hacer el pivot ahí y así fue, y esos fueron los inicios de Instagram. Y antes de Bourbon, ¿qué hicieron ellos, sabes? Kevin trabajaba en Google y Mike trabajaba en una empresa que era un chat. No recuerdo el nombre. Mivo. La razón que preguntando es, cuando tú hablas con ellos están conscientes del nivel que ellos han hecho, como una cosa de fotos en 1 año, $1 billón, Facebook, ellos están conscientes de velocidad más de exponencial, o ellos están tan metidos en qué está pasando que no fue como capaces de entender esta velocidad. Yo creo que ellos apenas estaban aterrizando a la realidad de lo que habían logrado, ¿no? Y precisamente creo que se estaban dando cuenta de que necesitaban ayuda, porque pues algunas de las historias que hay de los viejos tiempos de Instagram cuando aún no eran parte de Facebook es que cada vez que había un juego de béisbol en AT&T Park tenían que estar en la oficina pendiente de que el sistema funcionara, que no se fuera a caer porque empezaban a llegar las fotos y no tenían la capacidad para el nivel que habían logrado, porque 30 millones de usuarios siempre es una cantidad considerable. ¿Y cómo ellos, dónde llegan la plata para sostener el equipo y
de servers, en todos los costos de... Sí, ellos tenían hasta ese momento inversionistas y Instagram, obviamente hasta ese entonces trabajaba a pérdida, porque la cantidad de fotos y almacenamiento costaba varios millones de dólares para aquel momento. Entonces, obviamente, cuando Facebook adquiere a Instagram, parte de lo que se requiere hacer es mover a Instagram, que en aquel momento funcionaba en Amazon, moverlo a la infraestructura de Facebook, obviamente para cortar gastos, etcétera, etcétera. Entonces ellos estaban buscando gente, ingenieros, que los ayudaran como en la siguiente fase de dominación del mundo, ¿no es cierto? Y así fue como ingresé yo a Instagram, cuando el equipo completo de Instagram eran menos de 20 personas. Todos cabíamos en una parte chiquitica de lo que era el edificio 14 en Menlo Park en ese entonces. Y empecé a trabajar como el segundo ingeniero en iOS en Instagram. ¿Y tú estás consciente de, hijo de pucho, de Motorola, Facebook, Easily Do, Facebook y Instagram? Una empresa que mató el mundo de fotos en un año. Yo creo que yo hasta en ese momento tampoco era consciente. Yo creo que vine también a aterrizar el día que Instagram en aquel momento eran tan poquitos que era un grupo muy, muy, muy cercano, eran muy amigos. Y fue muy enriquecedor para mí haber entrado en esa época y haber conocido a toda esta gente, y también pues me aceptaron como uno más de ellos. Entonces, ¿por qué te aceptaron? No sé, les caí bien. Técnicamente les gustó lo que hacía. En tu espacio, entre el parche y ya. Exacto. Entonces, cuando entré a trabajar, empecé a trabajar en el primer update de Instagram post-acquisition. Y cuando llegó el momento de hacer el release en el App Store, pues me dieron la oportunidad de darle clic al botón, etc. Y esto es... cuando uno trabaja en una aplicación de esas, es todo un misterio, o no un misterio, es toda un ritual, los releases, porque son tanta la cantidad de usuarios que hay un montón de gente monitoreando qué está pasando, que todo esté funcionando, que no hayamos lanzado un bug grave que pueda tirar todo al piso. Entonces ese día hicimos el release y en cuestión de una hora o algo así empieza uno a ver los dashboards y empieza a ver tantos millones de usuarios, tantos millones de usuarios, tantos millones de fotos, tantos. Ahí en ese momento es cuando uno aterriza y ve la magnitud de lo que uno acaba de hacer, de cuántas personas en ese momento están usando su código, están usando lo que uno usó. Y en ese momento te abren los ojos y dice uno, ¡jue madre! Es que lo que uno hace puede tener un impacto muy grande. Entonces, en un sentido, literalmente, ayudaste dos empresas, como tú escribiste, parte de la historia de Silicon Valley. Digamos que sí. Como en teclado, en código. Uh-huh. Parte de sus códigos, como que escribiste en ese sentido, es parte de allá. Exacto. Entonces ahí, pues es muy... llena mucho como ingeniero ver estas cosas, que tantas personas usen lo que funciona. Y funciona, exacto, y que funcione bien. Te llena como de orgullo. Incluso, pues, ya desde que yo salí de Facebook hasta ahora, yo sé que han reescrito mucha parte, porque una aplicación de estas es muy fluida y hay muchas cosas que tienen que estar cambiando. Entonces han reescrito ya mucha parte de Instagram, pero un amigo que todavía trabaja allá de vez en cuando me dice y me escribe que encuentra pedazos de código viejo donde todavía está mi nombre, y yo, ajá, eso todavía te da como un poco de satisfacción. Chévere. ¿Y cuánto tiempo en Instagram? En Instagram trabajé... Entonces, nunca, ¿verdad?, trabajaste por Facebook en el sentido de Facebook, solamente de Bootcamp, Instagram. Instagram.
Entonces en Instagram trabajé 2 años y medio, casi 3 años. Entonces estamos hablando desde lo que se llamó Photos of Me, que es simplemente colocarle tags a una foto. Desde ese release hasta cuando salieron las primeras ads en Instagram. Entonces tuve mucho que ver en todo lo que fue Instagram hasta ese momento. Como te dije, cuando entré a Instagram fui el segundo ingeniero de iOS. Cuando salí eran como 14. Entonces, y hoy en día son como 80 o algo así por el estilo. Pero tuve la fortuna de meter la mano, por decirlo de alguna forma, en muchos aspectos diferentes de lo que fue Instagram. Antes fue tan grande que nadie tenía un niche, pero no algo como tocar todo. Exacto. Y después de que Instagram se unió a Facebook, literalmente explotó su popularidad, porque, como te dije, creo que eran 30 millones cuando los compraron, y en cuestión, creo que de menos de 6 meses eran 100 millones. De ahí, cada vez que llegábamos a X cientos de millones había una fiesta. Entonces 100 millones y al típico estilo Silicon Valley llevaron un whisky de como 100 años y lo destaparon y bueno, la fiesta extravagante. Después 200 millones a los 6 meses, después 300 millones a los 6 meses. Cuando yo me salí estaban en 450 millones. Literalmente explotó. Pero fue algo que en mucho tuvo que ver la adquisición de Facebook, porque no solo tuvieron acceso a la infraestructura, también tuvieron acceso al conocimiento de Facebook. Facebook ya había pasado por los problemas de lo que era tener una cantidad exorbitante de fotos y una cantidad exorbitante de usuarios y cómo acceder a la información. Entonces pudieron tener acceso a las mentes que ya habían solucionado el problema en algún momento. Entonces esto le permitió a Instagram, digamos que despegar de una forma más fácil. ¿Y qué pasó con la gente parte de este gran tren o esta gran ola? ¿Cambiaron cómo su compartimiento a través de, yo soy Facebook ganando esta cantidad de plata, o quedaron muy más humildes, o afecta a la gente como ser un rockstar? Hay de todo. Hay los que se volvieron rockstars y solo vuelan en avión privado, y hay otros que son las personas más queridas del mundo, las que te saludan en la calle y te invitan a tomarte un café si te ven, etcétera, etcétera. Mike Krieger, por ejemplo, es una persona que es súper amigable, genial, así él es el cofundador de Instagram y una persona muy rica en este momento, pero es una persona a la que tú le mandas un mensaje y te responde, y cuando lo veo en algún evento siempre me da un abrazo. Entonces hay de todo. Súper. ¿Y conociste a Mark en ese momento, en ese tiempo o no? A Mark, pues yo nunca tuve una conversación de tú a tú con Mark, pero sí, pues sí estuve en reuniones con él, lo tuve sentado al lado mío varias veces en Instagram, porque después de la adquisición él iba mucho a Instagram como a ver, pues cómo íbamos como compañía. ¿Y qué es tu opinión ahorita? ¿Dónde está en Facebook con privacidad? Todo lo que pasó con las elecciones en Rusia. Lo que te dije, siempre habrá quien haga un mal uso de la tecnología. Y el problema es que esos malos usos se descubren cuando alguien hace el mal uso. Nadie puede saber con anterioridad qué es lo que van a hacer con la tecnología. No es cuando están usando, después de han usado demasiado tiempo. Entonces, yo creo que ni Mark ni nadie de ellos realmente sabía hasta dónde podían influenciar con su producto, ¿no? Entonces no fue consciente de qué está pasando y tratando de decir, hey,
déjalo un poquito porque estamos ganando plata con ads. Es que no, nadie sabe. Es difícil saber. Y yo no me atrevería a decir si él sabía o no sabía. Puede que sí, puede que no. Pero él es una persona que parece... Cuando uno lo ve caminando por Facebook, él parece una persona muy normal, tímida, más bien un poco introvertida, pero cuando habla en público acerca de la compañía se convierte en el CEO de Facebook y es una persona muy lúcida, muy inteligente, muy... Menos enfrente del Congreso. Pero es que hablar al frente del Congreso cuando todo el mundo le está... Sí, yo sé. Se está apuntando, debe ser muy complicado. Yo como Facebook, como compañía, no tengo ninguna queja. Incluso creo que a mucha gente que me ha preguntado que les gustaría trabajar en Facebook, que si yo recomiendo trabajar en Facebook, yo les digo completamente que sí, que es una compañía como ingeniero es espectacular, donde van a aprender mucho. Entonces como compañía yo quiero mucho la compañía. De aquí a allá sí hicieron mal uso de los datos, es debatible. Porque no estabas allá para saber. Exacto. Entonces, y uno desde afuera, sí, es difícil saber. ¿Y por qué decidiste salir de este Instagram? Bueno, Instagram... ¿Porque solamente trabajando en fotos, en algo más allá? Digamos que en toda startup, en algún momento llega lo que decimos los growing pains. Entonces, como el proceso de pasar de una empresa pequeña a una empresa grande a veces no es tan sencillo. Empiezan a haber choques entre la política de cómo hacer unas cosas, cómo no hacer otras. Pues tienes mucha gente con la que tienes que estar sincronizada, o hay roces, etc. Entonces, por aquel momento, Instagram estaba llegando a ese punto donde, digamos que yo tampoco estaba muy de acuerdo con algunas de las políticas internas de cómo estaban haciendo las cosas, sin decir que fueran buenas o malas, sino que simplemente... No es para mí. Sí, no. Como ingeniero, digamos que no compartí algunas de las decisiones que se tomaron. Y por este tiempo, Facebook hizo otra adquisición interesante que fue Oculus. Entonces, un día llegó Oculus a Facebook y montaron un salón grande de estaciones de demos y etcétera. Y yo, otra vez, también era muy, muy escéptico de la realidad virtual. Nunca la había ensayado ni nada por el estilo. Cuando compraron Oculus, yo dije, bueno, interesante, pero no. Pero bueno, estaba yo buscando otro grupo en Facebook en el que quisiera trabajar. Llegó Oculus, fui a hacer el demo y, como dicen por ahí, mind blown. Y dije, no, este es el equipo en el que yo quiero trabajar. Entonces, también Oculus llegó a Facebook necesitando ingenieros. Entonces presenté entrevista, entre comillas, que fue a hablar con el manager de ingeniería y ver como qué tipo de ingenieros necesitaban y qué tipo de conocimientos y etcétera, etcétera. Aquí es donde te digo, por ejemplo, que todo el cálculo y la física y todo lo de todas aquellas cosas de la universidad, pues en parte rindieron fruto, ¿no es cierto? Porque no más los 2D es 3D. Exacto. Entonces, me ofrecieron un puesto en Oculus y fui a trabajar a Oculus en lo que en ese equipo se llamaba First Party Apps. Entonces... apps diseño de Facebook para moverla... Para lo que en esa época era el Gear VR, que era un producto que todavía no habíamos lanzado. Pero Gear VR son esas gafas de realidad virtual para los teléfonos Samsung. Ah, ok. Entonces empecé a trabajar en ese equipo y
cuando entré había mucho por hacer todavía. La realidad virtual era impresionante, pero todavía le faltaban muchas cosas para que pudiera ser un producto para el consumidor. Entonces trabajé en un grupo, en un conjunto de librerías de UI en 3D para el Gear VR, e incluso tuve la fortuna de trabajar con uno de mis ídolos de juventud cuando estaba en la universidad, que fue también para mí algo, pues, como uno de los highlights de mi carrera como ingeniero. Entonces... ¿En quién fue? John Carmack. Ok, ¿quién es? ¿En qué hizo? John Carmack es el tipo que hizo un par de aplicaciones que de pronto has oído mentar, que se llama Doom y Quake. ¿En serio? ¿Él Sí. es de Doom y Quake? Sí. Entonces... Él inventó el mercado de matar nazis. Más o menos. Sí, porque él también hizo Wolfenstein. Ah, ¿en serio? ¿Y Wolfenstein también? Él hizo ¿Cuál fue primero, Wolfenstein? Wolfenstein. Oh, es que yo jugué, Sí. fue Wolfenstein. Él hizo Wolfenstein, después Doom, después Quake. Entonces tuve la fortuna de trabajar con él, o trabajar para él, porque él era mi ¡Qué lead. suerte! Entonces para mí fue un honor muy grande, y fue como una de esas cosas que te dices, fue pucha, no sé si sea lo suficientemente bueno o capaz para estar en este equipo. Entonces digamos que fue una curva de aprendizaje bastante alta, pero fue muy, como ingeniero me llenó mucho como ingeniero. ¿Y tú conoces a Diego Ángel? Aquí. Lo conozco, sí. Sí, ok. Sí, he estado en su otro apartamento. Sí, este man es otro Exacto. nivel de pensamiento. Pero no fue desarrollador, solamente visionario. Ujú. Y este man fue la persona que diseñó todo lo que iban a pasar en Doom, en Wolfenstein, o fue la parte de cómo mueven la persona en la parte técnica aquí. Él es una persona extremadamente brillante para resolver problemas técnicos. Entonces, él, digamos que su día a día se enfoca en cómo resolver problemas que apenas se están encontrando en el mundo de la realidad virtual o la realidad aumentada. Lo que ha estado muy enfocado últimamente es video 360 en tercera dimensión y cosas por el estilo. Pero el tipo él hace mil cosas, y si lo sigues en Twitter, él es famoso porque tanto en Twitter como en Facebook él hace unos brain dumps tremendos, y de lo que él está pensando y lo que quiere hacer, y a veces dice uno, este tipo vive en otro planeta. Ok. Pero entonces pero para Wolfenstein y en Doom, él fue la persona que inventó todo el juego, qué van a pasar los caracteres, o solamente la parte técnica, cómo funciona. La parte técnica. Él es uno de los padres de los juegos en tercera dimensión, realmente. Él inventó muchas de las, pues, popularizó muchas de las técnicas y algoritmos necesarios para hacer los multiplayer, todo. Los juegos en 3D en tiempo real, realmente. Porque hasta ese entonces existían las gráficas en tercera dimensión, pero necesitabas un computador grande, eran muy lentas, y él fue como el que encontró formas de hacerlo en tiempo real en un computador que tuvieras en tu casa. Y entonces fue un paso normal para él. El próximo paso con VR. Exacto. Para él es just finalmente puede ser que realmente quiero hacer. Exacto. Entonces, y él tiene la ventaja de que él es una leyenda en el mundo de la informática, y digamos que él puede hacer lo que quiera. Entonces, realmente, digamos que estábamos trabajando en ese momento en el Gear VR en Samsung, precisamente porque Samsung le dio a él acceso al sistema operativo completo del teléfono para que pudiera hacer lo que él quisiera, porque él necesitaba una latencia específica en el refresh del screen para que pudiera hacer cosas que, por ejemplo, Apple nunca permitiría. Entonces, por eso, originalmente fue exclusivamente con Samsung, porque a Samsung le dijo, aquí está, haga lo que quiera hacer. Ya eventualmente Google hizo lo mismo,
y por eso sacaron su... Ay, se me olvidó, Dream algo, que es Ya. el Los gafitas ajá, para ellos. VR de Google. Entonces así fue como nació pues como la parte móvil de Oculus. Y ahora sacaron el Oculus Go, que es como un headset standalone, pero que también es basado en esa tecnología de En ese Samsung. uno donde puedes matar robots, que tú eres un robot Ese, de Oculus. pues ese es otro juego, pero Pero es del Pero es- Oculus Go. en Oculus Go hay unos similares, sí. En el de los Ese es el Oculus real. Es Ujú. Oculus En Go. el que estás hablando es el Oculus que va conectado a un PC. Ese es y todo, brutal. Yo que es estaba muy jugando en casa de mi amigo. Otro mundo. Y es como pintando en una cueva Ujú. en este punto, pero es... Exacto, yo ese fue, pues en aquel entonces había un cuarto especial lleno de espuma en las paredes para que uno no se aporreara contra las paredes, pero ese fue el demo que yo vi que me dijo, yo tengo que trabajar en esto. Entonces así fue como terminé trabajando para Oculus. ¿En cuánto tiempo quedaste allá? En Oculus trabajé un poquito menos de un año hasta que lanzamos hasta que el Gear VR salió al mercado en noviembre del 2015, creo. Trabajé hasta ese en punto que fue donde me uní a mi empresa actual, que fue, digamos, dos compañeros de Instagram. Se salieron de Instagram y montaron su propia empresa. Y eso fue como en junio del 2015. Y para finales de año, cuando yo estaba ya listo para terminar el proyecto, pues me contaron de su idea y me pareció interesante y me dijeron que si les gustaría ser parte. Y sí, claro. ¿En qué idea fue? Bueno, entonces ahora lo que estoy haciendo actualmente, estoy trabajando en una empresa que se llama Rilo y hacemos cámaras de video 360 grados. En esa fue la idea de 2 personas de Instagram. Pues digamos que la idea de la cámara del video en 360 grados no fue su idea, pero uno de ellos, no sé si has usado Hyperlapse de Instagram, que es una aplicación que fue muy popular porque te permite crear videos desde tu celular que son estabilizados automáticamente de forma que parece como si estuvieran en un gimbal. Ajá. Entonces, la idea fue aplicar esta tecnología a videos en 360 grados, de modo que lo puedas montar. Pues la frase de nosotros es que puedas obtener cualquier toma, ¿cierto? Porque puedes colocar la cámara en cualquier parte y como está grabando siempre en 360 grados, puedes capturar cualquier toma. Entonces puede tomar la misma toma de 3 direcciones y como mover entre las dos como grabando una Pues película. la cámara graba una esfera de video y tú puedes escoger qué porción de la esfera quieres exportar como un video común y corriente. Pero si tú estás editando, no tiene que grabar como 5 lugares diferentes. Exacto. Solamente un lugar en editarlo con la misma toma. Entonces el hardware en sí, lo que son las cámaras 360 grados, ya existen varias, pero nosotros decimos que somos una empresa de software. Sí. Porque realmente lo que nos hace diferentes es el software que va con las cámaras, cómo puedes procesar y cómo puedes acceder al video en 360 grados. Yo y Chiqui estamos hablando de en un podcast aquí. Y yo no sabía de vos o que trabajas de allá. Y dice, ay, Chiqui, ese es el GoPro Killer. Uh-huh. Porque GoPro vende una cosa que es átomos. Entonces ven algo que es bits. Entonces una tecnología, cualquier estuche, algo puede cambiar, pero tecnología no. Exacto. En ellos están... Entonces con ellos estoy trabajando, pues salí de Oculus en noviembre, vine a Colombia un par de meses de vacaciones y me devolví para San Francisco y empecé a trabajar con ellos en enero del 2016, hasta ahora. Chévere. Entonces, y con ellos ya sí tuve la fortuna de ser, pues, yo fui el primer ingeniero, entonces empezamos la empresa desde
pues ellos empezaron la empresa, ellos dos empezaron como las fundaciones, ya cuando, pues otro ingeniero y yo nos unimos y la empresa ha crecido en los últimos 2 años y medio hasta ahora que tenemos aproximadamente 30 personas. Y se parece perfecto, ¿no? Desde Instagram hasta Oculus, con esta tecnología de conocimiento hasta esta empresa. Sí, ha sido una cosa sin siquiera saberlo, sin siquiera pensarlo realmente, pero una cosa así ha estado relacionada con la otra de una forma o no. Y feliz en Raelo. Sí, muy contento. Digamos que el equipo de trabajo es espectacular. Muchas veces uno trabaja más por un proyecto en particular y por el equipo de trabajo que por otras cosas. Es lo que más, a veces como que si estás trabajando con un equipo fantástico, tu output es fantástico, por decirlo así. Yo estaba buscando, ¿por qué no llevaste un Raelo a Providencia? Sí. Pero estás buscando fotos para Pero es que no he bajado ninguno. Ay, pero solamente tienes que conectarlo con un cable, ¿no? Sí, pero no he tenido tiempo. Ay. Pero sí llevé una. Incluso ahora te puedo mostrar. Creo que tengo un video por ahí. ¿En qué es ¿Hay una competencia para ellos con drones o es un mercado donde solamente ellos pueden comprar su tecnología, no usar sus drones? ¿Qué es el futuro de Raelo pensando? ¿Necesitan un lugar como físico para conectarlo? ¿Cómo es el futuro para ustedes en el futuro de pensar en ese tipo de cámaras de tecnología? Pues como te dije, nosotros pensamos más en el software que vamos a ofrecer con la cámara. La cámara en sí es simplemente la forma de capturar el video, ¿cierto? Entonces la cámara es compatible con los accesorios y los mounts de GoPro, entonces la puedes colocar en cualquier parte que puedas conectar una GoPro, pero la idea es seguir evolucionando el software, el firmware de la cámara lo podemos actualizar constantemente, entonces podemos adicionar features, cosas que queramos, y un día simplemente prendes tu cámara, la actualizas y tiene un feature nuevo que no tenía antes. La aplicación, tenemos miles de ideas para mejorarla y adicionar más servicios y cosas que la gente, que incluso mucha gente features que la gente nos está pidiendo, etcétera. Pero ustedes no sé si puedes contar o no, pero no estás pensando en que la industria de cine van a comprar a ustedes. Queremos usar como su tecnología para todas nuestras cámaras, para hacer para el futuro de cine, o el gobierno para sus drones, como DARPA van a comprar esa tecnología. Pues es difícil saber, la verdad no sé hasta qué punto ese tipo de cosas esté en los planes realmente. Igual creo que no podría decir si supiera de alguno de ellos. Pero la idea más es que nosotros es seguir siendo un producto para el consumidor final, para que la persona pueda tener, alguien como tú o como yo pueda tener una cámara de estas, porque existen cámaras profesionales. El problema es que valen $20,000 y $30,000. Entonces, y necesitas un computador con una capacidad de procesamiento enorme para procesar estos videos. Entonces, por ahora, yo creo que estamos más enfocados en lo que es los consumidores normales de que simplemente quieren tomar un video y compartirlo, pero que en cierta forma no se quieren perder ningún detalle, porque muchas veces tú tienes, lo que decías, tú tienes una GoPro y lo apuntas en cierta dirección, pero no sé, algo interesante pasó detrás, ¿cierto? Entonces queremos que las personas normales tengan acceso a este tipo de tecnologías. La gente parece más presente en qué estás haciendo, menos atención en qué están tratando de grabar. Disfrutar el momento más. Exacto, no hay que estar apuntando la cámara en ninguna parte, porque la cámara está apuntando a todas partes. ¿Qué tamaño son los archivos normal? Los archivos son aproximadamente, si estás grabando en alta calidad, es aproximadamente 1 giga por minuto. Ok, 1 giga por... Sí, digamos que la tecnología aún tiene mucho que mejorar en ese aspecto. Pero
pero digamos que son avances que se irán dando con el tiempo. Son avances que también tienen mucho que ver con la telefonía móvil, porque realmente cuando estos teléfonos móviles popularizan una tecnología, se vuelve asequible a las demás empresas o digamos a los demás gadgets, porque hacen que sea algo que era muy costoso antes se vuelva mucho más barato por la cantidad de volumen en el que trabajan. Entonces cosas como flash storage se ha vuelto muchísimo más barato. Los sensores de las cámaras se han vuelto más baratos, de más resolución, etc. Entonces digamos que son evoluciones que tendrá el hardware en el futuro. Y el nuevo formato que es que AKVG o algo de AR de Apple, este formato nuevo. No, hay formatos nuevos que salen acá constantemente. Lo que pasa es que esos formatos nuevos también a veces tienen requerimientos de hardware un poquito complejos. Entonces no todos los sistemas lo soportan. Por ejemplo, desde el iPhone 7, que es el HEVC, de High Efficiency Video Codec, solo funciona en el iPhone 7 en adelante, por ejemplo. Pero los archivos son mucho más pequeños. Entonces, pero por ejemplo, una cosa de estas no la podemos hacer en todas partes porque hay gente que no tiene un iPhone 7, sino que tiene un iPhone 6. Entonces, a medida que la tecnología evoluciona y se estandariza, como que la línea se estandariza en cierto nivel, como la mínima, las capacidades mínimas llegan a cierto punto, entonces eso nos permite como usar mejores tecnologías. ¿Qué opinas de Elon Musk y con Joe Rogan? Para mí es quién se importa. La gente aquí, unas empresas grandes piensan la peor cosa en el mundo y otras personas en Silicon Valley tienen problemas. Y yo no sé qué han dicho la gente en su... Pero paso mientras tú estabas aquí, ¿sí? Él fumó como hace 3 días. Marihuana. Sí, con Joe Rogan en su podcast, pero todo el mundo en Silicon Valley tenía una opinión. ¿Y qué es la opinión de toda la gente allá que trabajan en su área sobre Elon Musk y Tesla en SpaceX? Realmente, mi opinión es muy neutral. Me parece que el tipo, por un lado, la presión a la que él debe estar sometida no debe ser cualquier cosa sencilla. Segundo, si esto no afecta su capacidad para ser el visionario y el genio que es, ¿qué problema tiene que fume marihuana? Sí. Por otro lado, en Silicon Valley mucha gente fuma marihuana. Y más microdosing. Es impresionante la cantidad de gente que fuma marihuana. Entonces, incluso conozco mucha gente que es literalmente, técnicamente brillantes, son personas brillantes, lúcidas, que llegan a su casa y tienen que fumarse un cigarrillo de marihuana. Pero eso nunca cuando hablo con ellas, realmente no los cambian en lo que son y su desempeño como profesionales sigue siendo tan buena como antes. Sí. Entonces cada cual es libre de hacer lo que quiera, en mi opinión, y no creo, pues es como la marihuana es simplemente una droga que en algunas partes es legal, en otras es ilegal, pero eso también pasó con el alcohol y con el cigarrillo. Entonces al que le guste que se lo fume. Y una pregunta que yo siempre estoy tratando de solucionar aquí es, todos nosotros estamos aquí mirando Silicon Valley, pero la gente comparando, pero estamos en Colombia, es un contexto completamente diferente. Sí. Entonces, porque tú tienes el punto de vista de las empresas más grandes, pero también de la tierra aquí, ¿qué tenemos que hacer con información de Silicon Valley en qué tenemos que no hacer, pensando en los dos mundos? Para mí la única cosa que yo entiendo es qué hacen Elon Musk, cómo ellos ven el mundo, pero no las acciones que toman. Pero qué estás mirando, por qué tuve la capacidad de ver cosas distintas, qué
qué leyeron, qué acciones tomaron, para nosotros podemos ver con lentes, pero con un contexto colombiano. Menos de intentar duplicar qué podemos usar para mejorar la estrategia, etc. ¿Qué es tu opinión de si no es tan nebuloso? Yo creo que es una pregunta difícil, pero creo que, como decías, son contextos muy diferentes. En Silicon Valley hay una cosa que es la cantidad de riqueza que existe. Es algo que es difícil de describir y de mencionar. La cantidad de plata que hay allá y la cantidad de dinero que los inversionistas pueden ofrecer a una compañía, a una startup. Es casi un chiste para nosotros allá decir que puedes conseguir $10 millones para vender dulces en el metro o algo por el estilo. Entonces, la facilidad de acceso a los fondos puede hacer que las empresas consigan o tengan acceso a talento o tecnologías que sean más difíciles de encontrar. Habiendo dicho eso, vivimos en una época, y los que vivimos en este mundo de la ingeniería, de la informática, vivimos en una época donde no hay fronteras realmente. Un ingeniero puede estar trabajando desde su casa en Colombia para una empresa en Estados Unidos, etc. Entonces, el acceso al talento yo creo que es una cosa que va a eventualmente ser globalizada y todo el mundo puede trabajar desde donde quiera. No, realmente yo creo que el caso de Elon Musk y similares es simplemente el hecho de que tuvieron una idea brillante y la supieron ejecutar y tuvieron el acceso a los fondos que permitieron que su idea fuera exitosa en aquel momento. Entonces, por ejemplo, en el caso de Elon Musk, cuando pues con PayPal, que es lo que llaman el PayPal Mafia, que todos ellos eventualmente con el dinero que hicieron de la venta de PayPal, todos montaron en unas empresas igual de exitosas. También tiene mucho que ver precisamente eso, lo que es el networking, que quién conoce a quién es amigo de quién, y esto lo ves mucho cuando trabajas en una empresa pequeña porque necesitas quien te venda X o Y tecnología, pero esta tecnología vale tantos miles de dólares, pero yo conozco a tal persona que es el CEO de la compañía que los produce, entonces te puedo conseguir un descuento, etcétera, etcétera. Entonces el networking es algo también que hace una diferencia grande. Pues igual aquí con Grupo Sur en ese sentido. Los contratos que... Pero he visto que es más difícil conseguir los fondos en algunos casos. Sí, no solamente networking en nivel colombiano empresario, abriendo contratos, en ese tipo de cosas, igual de allá, pero con tecnología. Y también creo que todavía estamos muy cerrados en pensar de que una empresa, para creer empresa, tiene que ser solo en Colombia. Sí. Mientras que ellos piensan en el mundo o incluso en el caso de Elon Musk, él se quiere ir para el espacio, ¿no es cierto? Entonces ellos piensan en una idea que es global o cómo ejecutar una idea que no esté limitada a su entorno geográfico. Aquí todavía es muy común de que piensan en una solución en particular para un caso particular, ¿no es cierto? O que la gente quiere trabajar en una solución que solo aplica al mercado local. Mientras pueden estar incluso aquí trabajando desde aquí, pero haciendo una solución o algún tipo de producto que podría ser útil, digamos, en Europa o en Estados Unidos o algo así por el estilo. Okay. ¿El peor consejo que ha recibido en su vida? El peor consejo que he recibido en mi vida. Esa pregunta es bien difícil porque creo que no he hecho algo todavía demasiado horrible como para decir metí las patas, pero si realmente no recuerdo como algún consejo que yo pueda decir que me arrepiento de haberlo tomado. O no que ha escuchado, no te que ha tomado, que alguien solamente ha dicho, entonces es terrible. No, bueno.
De pronto mucha gente sí me dijo que por qué me quería ir para Estados Unidos otra vez. Entonces mucha gente sí me decía, porque yo cuando estuve en la Florida y me devolví y dije, ya fui, ya como que había experimentado la vida de lo que era vivir en Estados Unidos y había dicho check. Cuando me ofrecieron ir a estudiar, la gente me decía, pero ¿por qué te vas a ir otra vez? Entonces, pues, y hay gente que me pregunta, es que si lo haría otra vez, y yo diría que yo lo haría otra vez con seguridad, simplemente por todo esto que te comenté, todo esto que te conté, como el desarrollo como ingeniero profesionalmente, las cosas que aprendí, las cosas que hice, que hacen que valga la pena la experiencia. De pronto me hubiera gustado haberlas hecho cuando era todavía más joven, porque hay algo, pues ahora no es que esté muy viejo, tampoco tengo 40 años, pero digamos que llevo 6 años en Silicon Valley, pero haber estado digamos que al final de mis 20s o al principio de mis 30s haciendo lo mismo, de pronto hubiera duplicado como las experiencias que he tenido. Los 1, 2 o 3 libros, favoritos libros. A mí me gusta mucho leer, que te diga que tengo un libro favorito. Mis libros favoritos han cambiado a través del tiempo. Digamos que todavía uno de mis libros favoritos hasta ahora sigue siendo Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Nunca he leído. Es muy bueno. Y últimamente he estado leyendo mucho ciencia ficción y los últimos libros que he leído me han gustado bastante. Leí los 3 libros de la trilogía de Three Body Problem. No he leído, son buenos. Muy buenos. También leí uno llamado Seven Eves, bastante bueno. Okay. Entonces estos... voy a agregar estos a mi lista. Digamos que mi gusto va cambiando. Tengo una pila grande de los que quiero leer. Tengo un libro que se ve muy interesante que es de J.J. Abrams, que es como una historia el libro en sí es como una película, porque él es después de todo cineasta. Entonces el libro es como si fuera un libro de una librería, pero tú lo abres y está lleno de notas en las márgenes y de recortes de periódico y postales, y es como si 2 personas que nunca se conocen han sacado el libro de la biblioteca y han tenido una conversación y una historia teniendo como centro el libro. Como usando por la libro como una manera de comunicación. Sí. Okay. Entonces es interesante y eso es de los que siguen en mi lista. ¿Has leído Snow Crash o...? No he leído Snow Crash, pero también está en mi lista. Leí Ready Player One. Okay. Incluso Ready Player One, cuando tú entrabas a Oculus, te daban una copia del libro. Y decían, le decían a uno que esta es como la visión de lo que la realidad virtual puede llegar a ser, pero las partes tanto buenas, pero hay que tener cuidado de las malas también. Ok, chévere. Si puedes dar un mensaje a todo el mundo en América Latina a través de WhatsApp, su ex empleado, ¿qué mensaje vas a dar al mundo? Puede ser un quote, cualquier cosa que quieras decir. Hay muchos pelados, cuando he dado un par de charlas aquí en la universidad, hay muchos pelados que me preguntan, ¿cómo hizo usted para llegar allá? ¿No es cierto? ¿Cuál es la cosa en particular que hace que yo pueda ser elegible para ocupar tus zapatos? Y lo que yo siempre les digo es que traten de perfeccionar su arte sin importar cuál sea, y la forma para hacer eso es lo que te decía ahora, cacharreando. Si eres un ingeniero en informática, un proyecto aparte, algo que te llame la atención. Si eres como yo, que siempre le gustó los videojuegos, hacer un juego, así nadie lo vea en el mundo, pero hacer un juego que a ti te guste, que haga cualquier cosa, pero te va a enseñar miles de cosas que no vas a aprender en ninguna parte. Entonces,
Mi consejo sería, traten de perfeccionar su arte de la forma que a ustedes les guste, haciendo cosas que a ustedes les guste. Y la última pregunta, ¿qué opinas de AI? ¿Ustedes conversan mucho de allá? ¿Ustedes piensan de Recurse One en ese sentido que van a...? Sí, es una herramienta más que tenemos. Pero a ese nivel que AGI, como Artificial General Intelligence, cuando es la más capaz de un ser humano y nosotros somos como micos y no sabemos qué está pasando, ¿cuándo piensa que van a pasar? ¿50 o menos? Yo creo que es posible que nos toque. Es posible que lo veamos dentro de nuestra vida. Pero, otra vez de nuevo, es una herramienta y es una tecnología que puede ser usada tanto para bien, tanto para mal. Y no sabremos hasta que de pronto llegue ese momento. Ojalá no para mal, pero creo que sería la primera tecnología que realmente podría ponernos en peligro como especie, de alguna forma. Si nosotros nos matamos nosotros mismos primero. Eso es verdad, que es una posibilidad diaria en este mundo, ¿no es cierto? Pero como creación humana, además de las armas atómicas, creo que es la otra que podría de pronto poner en peligro la especie humana si fuera a usarse de forma incorrecta. Pero bueno. Yes or no, no puedes decir probabilidad. Somos en un algoritmo ahorita, ese no es real, ese es algo de alguien han diseñado. Solamente estamos pasando por el proceso de algoritmos. Somos binarios, 100%. No, la vida es una y que la disfruten. Listo. Alex, como siempre, por ganar más plata, no más tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Y ya terminamos con este episodio. Ojalá que ustedes disfrutaron. Si quieres conectar con Alex, thefryshow.com/Alex Restrepo. Allá es toda la información de Instagram, Twitter y Facebook. Si quieres conectar, dejar un mensaje a él. Me imagino muchos de ustedes quieren hacerlo, porque hijo de pucha que han hecho este man es impresionante y muy sencillo mostrarte, pensar en grande, todo es posible, conectar al mundo desde cualquier pueblo grande donde vienes. Y como siempre, compártelo. Quiero ver una story en Instagram sobre este podcast y cuente su abuelo, su cuñado, su perro, su primo de su primo, etcétera, etcétera, sobre el podcast, en qué está pasando aquí con estas conversaciones. Abrazo gigante y chao, 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 chao.